¿Qué tan mala pudo ser la vida de los mexicanos que quedaron a vivir en California tras la conquista de este estado por Estados Unidos? Hoy, vamos a viajar en el tiempo, justo después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, cuando California pasó a manos de Estados Unidos. ¿Cómo cambió la vida de los indígenas mexicanos tras este despojo? ¿Qué les ocurrió en esos 50 años de transformación, cuando las culturas, los pueblos y las tierras que una vez conocieron como suyas, comenzaron a desmoronarse ante la llegada de nuevos dueños, nuevos sistemas políticos y una nueva realidad económica? Vamos a ver cómo las distintas etnias mexicanas enfrentaron estos cambios y cómo, en este primer medio siglo de ocupación, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Vamos a explorar las figuras políticas clave y las consecuencias sociales y económicas que transformaron la vida de miles de indígenas. Y, lo más importante, entenderemos cómo la independencia y la guerra de 1848 destruyeron lo que quedaba de las antiguas estructuras coloniales. Así que, prepárate para adentrarte en una historia realmente única, llena de lucha, resistencia y, sobre todo, dolor histórico. Número 1. 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la división territorial. Tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, México perdió alrededor de la mitad de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Texas y otros territorios. Este tratado no solo cambió las fronteras, sino que destruyó la vida cotidiana de los pueblos indígenas que habitaban esos territorios. Antes de la guerra, las comunidades indígenas vivían bajo el sistema colonial del Virreinato de Nueva España, donde, aunque tenían un control limitado sobre su vida, disfrutaban de ciertas protecciones y derechos, como la tierra comunal y la posibilidad de participar en las decisiones locales. Esto les permitía cierto grado de autonomía y estabilidad, aunque subordinados al poder colonial. Tras la firma del tratado, la vida de los indígenas en California cambió drásticamente. Los nuevos gobernantes de California no solo cambiaron la política territorial, sino que implementaron un sistema de mercantilismo y capitalismo agrícola en el que los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y desplazados. Las tierras que antes eran comunales y estaban bajo la protección del sistema de misiones ahora fueron entregadas a los colonos y a las empresas anglosajonas que llegaban con el oro y la promesa de prosperidad. Este cambio no solo afectó la propiedad de la tierra, sino también la estructura social, dejando a las comunidades indígenas en una situación de vulnerabilidad total. Número 2. 1850, la Ley de Tierras de California y el despojo de tierras. En 1850, un par de años después de la firma del tratado, California adoptó la Ley de Tierras, la cual tenía como objetivo reorganizar las propiedades y establecer una nueva propiedad privada. Esta ley, que legalmente debía regular las tierras de las misiones, terminó convirtiéndose en un mecanismo de exclusión y despojo para los indígenas. Sin un sistema legal sólido que les permitiera defender sus derechos sobre las tierras que habían habitado por generaciones, las comunidades indígenas fueron expulsadas o, peor aún, desplazadas hacia zonas marginales. Para que tengas una idea de la magnitud de la injusticia, la ley de tierras requería que las personas que reclamaban la propiedad de tierras tuvieran pruebas claras y documentos legales. Sin embargo, muchos pueblos indígenas no tenían registros de propiedad bajo el sistema español ni hablaban inglés, el idioma oficial. Este sistema profundamente excluyente permitió que grandes terratenientes anglosajones adquirieran miles de acres de tierra, mientras que los pueblos indígenas, que habían vivido en esos territorios durante siglos, fueron despojados sin ningún tipo de compensación. El impacto fue inmediato y devastador. A los indígenas de California no solo se les arrebató su tierra, sino que se les despojó de su forma de vida, de sus medios de subsistencia. Se vio en especial con las tribus Tongva y Chumas que vivían en lo que hoy es la costa de California. Su vida, antes sustentada por la caza, pesca y recolección en tierras libres, fue destruida por un sistema capitalista en el que no tenían cabida. Muchos indígenas fueron forzados a trabajar en las plantaciones y las minas en condiciones de semi-esclavitud, con salarios de hambre y sin poder organizarse para reclamar mejores condiciones. Número 3. 1851, la Guerra de la Resistencia y la masacre de los pueblos indígenas. Para 1851, las comunidades indígenas comenzaron a resistir activamente los cambios impuestos por los nuevos gobiernos.
En este contexto, las primeras guerrillas indígenas se levantaron en varias regiones de California, luchando por recuperar sus tierras y su forma de vida. Sin embargo, los colonos estadounidenses y las autoridades californianas, con el apoyo del ejército, respondieron con una brutal represión. Este periodo estuvo marcado por varias masacres indígenas, la más conocida de ellas siendo la masacre de Fort Yuma en 1851, en la que cientos de indígenas fueron asesinados por las fuerzas federales. La respuesta violenta del gobierno estadounidense, lejos de solucionar el problema, solo intensificó el sufrimiento de los pueblos indígenas, quienes se vieron obligados a huir a las montañas o a refugiarse en territorios aún no reclamados. La guerrilla indígena se mantuvo activa durante varios años, pero sus esfuerzos fueron sistemáticamente sofocados por la superioridad militar de los colonos y las fuerzas federales. Este proceso marcó el comienzo de un ciclo sin fin de despojos, desplazamientos y masacres. A lo largo de estos primeros 50 años, las comunidades indígenas que sobrevivieron a las guerras y las enfermedades se vieron atrapadas en un proceso de asimilación forzada y de marginalización. No solo sus tierras fueron robadas, sino que su identidad cultural y su autonomía política fueron destruidas, dejándolos en una situación de dependencia total del sistema colonizador. La administración de los Estados Unidos adoptó políticas de negligencia deliberada, prohibiendo las ceremonias tradicionales, las lenguas indígenas y destruyendo las estructuras de organización social que habían permitido a estos pueblos sobrevivir durante siglos. Número 4. 1852. El colapso del sistema de misiones y la imposición del sistema de reservas. Para 1852, uno de los eventos más significativos fue la disolución del sistema de misiones en California. Bajo el control español, las misiones fueron un pilar fundamental para la organización de las comunidades indígenas en California. Estas misiones no solo les brindaban acceso a la educación básica, sino que también les ofrecían protección contra los colonos invasores. Con la llegada de los Estados Unidos, el sistema de misiones fue desmantelado y reemplazado por reservas indígenas. Sin embargo, este nuevo sistema no mejoró las condiciones de vida de los pueblos originarios, sino que los aisló aún más y los forzó a vivir en condiciones de extrema pobreza. Los reservistas fueron obligados a vivir en tierras marginales, sin acceso a los recursos que antes gestionaban libremente. Los pueblos indígenas perdieron su capacidad de autogobernarse y fueron confinados a vivir bajo las estrictas reglas de un sistema que apenas les daba la posibilidad de sobrevivir. Número 5. 1855. El sistema de trabajo forzoso en las minas y plantaciones. A lo largo de la segunda mitad de la década de 1850, la llegada de colonos y la explotación de los recursos naturales de California aumentaron significativamente. El oro, el cobre y otros minerales eran el nuevo motor de la economía, y la explotación de estas tierras llegó con una demanda creciente de mano de obra barata. Los pueblos indígenas, que habían perdido el control sobre sus tierras y su vida cotidiana, se vieron forzados a trabajar en las minas de oro o en las plantaciones agrícolas bajo condiciones inhumanas. Este sistema de trabajo forzoso afectó de manera directa a las comunidades indígenas que no solo carecían de derechos legales, sino que además eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Las condiciones laborales eran extremas, largas jornadas, salarios ínfimos, maltratos físicos y, en algunos casos, el trabajo en minas subterráneas sin ninguna medida de seguridad. Al ser prácticamente forzados a aceptar este sistema, las comunidades indígenas vivieron una creciente deshumanización y un aumento significativo en las enfermedades y las muertes prematuras debido a las condiciones insalubres. Este sistema de trabajo fue similar al esclavismo, pero disfrazado de empleo remunerado, lo que dejaba a los indígenas atrapados en una situación donde no podían escapar. A medida que el trabajo agrícola se intensificaba, muchas comunidades fueron desplazadas aún más hacia las zonas rurales o montañosas, donde se les seguía explotando como mano de obra barata para los intereses de los terratenientes y empresarios estadounidenses. Número 6. 1860. La rebelión de los pueblos indígenas y la represión del gobierno de California. En 1860, después de más de una década de sufrir abusos y despojos, algunas comunidades indígenas decidieron resistir el dominio estadounidense. Un ejemplo claro fue la rebelión de los pueblos indígenas en el norte de California, donde grupos como los Bintún y los Yurok se levantaron contra las injusticias que sufrían. Sin embargo, la respuesta de las autoridades estadounidenses fue brutal.
El gobierno de California, con el apoyo del ejército federal, reprimió de manera feroz cualquier intento de resistencia indígena, utilizando tácticas militares para sofocar las rebeliones. Miles de indígenas fueron capturados, asesinados o forzados a huir a las zonas montañosas, donde la supervivencia se volvió aún más difícil. Este periodo estuvo marcado por una serie de masacres que dejaron a las comunidades indígenas devastadas, perdiendo no solo a sus líderes, sino también gran parte de sus tierras y cultura. La violencia del gobierno californiano profundizó aún más la marginación de los pueblos indígenas, que no solo eran desplazados, sino también tratados como enemigos del Estado. Mientras tanto, los colonos estadounidenses continuaban expandiendo sus territorios, cada vez más lejos de las áreas que anteriormente ocupaban los indígenas. Número 7. 1870. El impacto de la política de asimilación y la eliminación de culturas indígenas. Para la década de 1870, el gobierno de California había implementado varias políticas de asimilación forzada de los pueblos indígenas. El objetivo de estas políticas era civilizar a los indígenas, asimilándolos al modelo de vida europeo estadounidense. Los niños indígenas eran separados de sus familias y enviados a escuelas de asimilación, donde se les obligaba a abandonar sus lenguas y costumbres. En estas instituciones, los indígenas eran sometidos a una estricta disciplina, a menudo cruel, y se les prohibía hablar su idioma o practicar sus tradiciones. Esto tuvo un impacto devastador en las generaciones futuras, ya que la identidad cultural indígena se desmoronó bajo la presión de un sistema que buscaba erradicarla. Las costumbres, religiones y lenguas indígenas fueron perseguidas y las comunidades se vieron forzadas a adaptarse a una vida completamente ajena a su historia y tradiciones. Además, esta política de asimilación tenía un efecto psicológico profundo, ya que muchos indígenas perdieron el sentido de pertenencia a su cultura, convirtiéndose en víctimas de un sistema que no los reconocía como ciudadanos plenos. Número 8. 1880. La creación de las reservas indígenas y la vida en aislamiento. En 1880, las autoridades estadounidenses comenzaron a reubicar a las tribus indígenas sobrevivientes en reservas. Este sistema de reservas estaba diseñado para concentrar a los pueblos indígenas en territorios aislados, lejos de las zonas de colonización y expansión. Aunque inicialmente estas reservas fueron vistas como una protección para los pueblos indígenas, rápidamente se convirtieron en espacios de aislamiento, pobreza y miseria. Las condiciones de vida en las reservas eran extremadamente precarias. Muchos pueblos indígenas fueron confinados a zonas áridas y de difícil acceso, donde la agricultura no era viable y las condiciones de salud eran deplorables. Los indígenas se vieron obligados a vivir bajo un régimen estricto en el que no tenían libertad para moverse fuera de sus reservas. Además, las autoridades estadounidenses les impusieron la obligación de trabajar para los colonos o el gobierno sin compensación adecuada y en condiciones de explotación. Esta estrategia no solo les quitó el acceso a sus tierras ancestrales, sino que los unió en una pobreza crónica, sin posibilidades de mejorar su situación. Número 9. 1890. El fin de las grandes rebeliones indígenas y la completa subyugación. Para 1890, las grandes rebeliones indígenas en California prácticamente habían cesado, no por voluntad propia, sino por la exterminación de los líderes indígenas, la desarticulación de sus estructuras sociales y el agotamiento de sus recursos. Las tribus sobrevivientes ya no tenían la capacidad para resistir el sistema. La política de asimilación y los años de represión habían dejado a la mayoría de las comunidades indígenas en un estado de sumisión total. Los sobrevivientes, debilitados por las enfermedades y las malas condiciones de vida, se vieron obligados a aceptar el sistema impuesto por los colonos, quienes ya ocupaban la mayor parte de las tierras y ejercían el poder político, económico y social. Los indígenas ya no eran considerados una amenaza, pero tampoco eran reconocidos como ciudadanos plenos. Fueron condenados a vivir en condiciones de marginalidad, sin acceso a recursos, derechos ni poder político. Número 10. 1900. La invisibilidad de los indígenas en la sociedad estadounidense. Para el cambio de siglo, los pueblos indígenas en California, que habían sido los habitantes originales de esa tierra, pasaron a ser casi invisibles en la narrativa histórica y social estadounidense. La política de asimilación había eliminado cualquier vestigio de su cultura o identidad, y su visibilidad en la vida pública era prácticamente nula. En las ciudades como Los Ángeles y San Francisco,
Los indígenas eran vistos como una minoría marginada, sin capacidad de ascender en la sociedad. La presencia indígena era relegada a las reservas y cualquier intento por recuperar sus tierras o su cultura era ignorado por el gobierno estadounidense. Número 11. 1900 a 1910. El surgimiento de un nuevo orden, la industrialización y la despojo de tierras. A inicios del siglo XX, en la década de 1900, California, como el resto de los Estados Unidos, experimentó una rápida industrialización. La economía californiana creció a través de la minería, la agricultura intensiva y la construcción de ferrocarriles. Esto atrajo a miles de inmigrantes y colonos, pero los indígenas mexicanos continuaron sufriendo bajo el régimen económico impuesto por las grandes empresas. Las tierras que aún les quedaban fueron rápidamente tomadas por los nuevos dueños, quienes las convirtieron en campos de cultivo o tierras industriales. A medida que los terratenientes y las empresas extranjeras expandían sus negocios, la expropiación de las tierras indígenas se hizo más agresiva. No solo se les negó el derecho a trabajar en sus tierras, sino que las grandes industrias ahora controlaban todos los sectores, excluyendo por completo a las comunidades indígenas de la posibilidad de prosperar. Este fenómeno no solo afectó a los pueblos originarios de California, sino también a los mexicanos que habían migrado a la región en busca de trabajo. Estos mexicanos, que en muchas ocasiones ya estaban trabajando en condiciones de semiesclavitud, fueron despojados aún más de sus derechos y recursos. Este periodo fue testigo de un nuevo orden social y económico que relegó a los pueblos indígenas a la marginalidad total. La promesa de progreso y bienestar solo benefició a un pequeño grupo de élites políticas y económicas, mientras que el pueblo indígena mexicano seguía siendo ignorado. Al comparar esto con la era del virreinato de Nueva España, durante el cual algunos pueblos indígenas gozaban de una cierta autonomía y respeto por sus derechos, la situación había empeorado drásticamente. La independencia y las décadas previas bajo el gobierno mexicano no habían logrado consolidar una estabilidad para los indígenas, pero bajo el control estadounidense, la desposesión fue total y sin reparos. Número 12. 1910. La Revolución Mexicana y la lucha por la tierra. En 1910, la Revolución Mexicana comenzó a gestarse como una respuesta al despojo de tierras y la explotación de las clases más bajas, incluidas las comunidades indígenas. Aunque el conflicto tuvo un origen principalmente en México, sus repercusiones llegaron hasta California, donde muchos de los migrantes mexicanos comenzaron a movilizarse para exigir mejores condiciones de vida. La lucha por la tierra fue uno de los pilares fundamentales del movimiento revolucionario, y aunque los indígenas en California no tuvieron una participación directa en la revolución, sus demandas por justicia social y reparación histórica empezaron a ser escuchadas a través de otros movimientos sociales y sindicatos. Sin embargo, a pesar del impacto que tuvo la revolución en la conciencia de los trabajadores mexicanos en California, los pueblos indígenas siguieron siendo un sector extremadamente vulnerable. Mientras los ideales de Emiliano Zapata sobre la restitución de tierras resonaban en el sur de México, las tribus indígenas de California continuaban siendo desplazadas y sin representación política ni poder. Los mestizos y mulatos mexicanos tampoco se beneficiaron de los cambios significativos, ya que la estructura de poder seguía controlada por los estadounidenses y los terratenientes de origen europeo. Número 13. 1920. La creciente marginación y el regreso a las reservas. Para la década de 1920, después de décadas de subyugación política y económica, los pueblos indígenas mexicanos en California continuaban siendo marginados en todas las facetas de la vida. La política de reserva se volvió aún más fuerte, y muchos de los sobrevivientes que se habían refugiado en áreas periféricas fueron obligados a regresar a las reservas donde sus condiciones de vida continuaban siendo miserables. Durante esta época, el gobierno estadounidense implementó políticas para asumir el control absoluto de la tierra indígena, arrinconándolos en terrenos improductivos. Las reservas fueron lugares donde la educación y las oportunidades de desarrollo eran casi nulas, y la vida de los indígenas se redujo a una lucha constante por sobrevivir. Las leyes de naturalización impuestas a los mexicanos y la discriminación institucionalizada aumentaron la brecha entre las diferentes clases sociales. Mientras tanto, los pueblos indígenas, que habían sido los primeros habitantes de California, fueron reducidos a una minoría olvidada. Incluso el gobierno mexicano, que ya enfrentaba sus propios conflictos internos, no mostró interés por mejorar las condiciones de vida de estos pueblos en California.
Los que sobrevivían a este periodo seguían siendo invisibles a los ojos de la sociedad estadounidense. Número 14. 1930. La consolidación de la cultura mestiza sobre las culturas indígenas. Durante la década de 1930, la cultura mestiza comenzó a consolidarse como la dominante en California, mientras que las culturas indígenas mexicanas fueron desplazadas y marginadas aún más. Aunque la población indígena sobrevivió a través de un sistema de trabajo agrícola, los trabajos disponibles eran escasos y extremadamente mal remunerados. A medida que las generaciones de indígenas nacían en la marginación, la cultura ancestral y las lenguas indígenas comenzaron a perderse por completo. El mestizaje, que ya estaba profundamente arraigado en la sociedad mexicana, se acentuó aún más en California. Las figuras políticas estadounidenses, influenciadas por las ideas de la superioridad racial, promovían la asimilación forzada de las poblaciones indígenas mexicanas, por lo que estas comunidades, al no poder mantener sus lenguas y costumbres, fueron perdiendo lo poco que les quedaba de su identidad cultural. Mientras tanto, las comunidades mestizas se integraron lentamente a la sociedad estadounidense, pero de manera subordinada, manteniendo su estatus de clase baja y, a menudo, enfrentando discriminación tanto de los estadounidenses como de los colonos anglosajones. Número 15. 1940. La falta de representación política y la consolidación de un sistema racista. Durante la década de 1940, la falta de representación política de los pueblos indígenas en California llegó a su punto máximo. Aunque algunas leyes intentaban mejorar las condiciones de vida de los migrantes mexicanos y sus descendientes, los pueblos indígenas seguían siendo invisibles en el escenario político y social. No existían representantes indígenas dentro del gobierno estatal o federal, y cualquier intento de mejorar las condiciones era obstaculizado por los intereses de los terratenientes y las grandes corporaciones. Además, el sistema racista que predominaba en California continuaba opacando cualquier intento de cambio. Las discriminaciones legales contra los pueblos indígenas eran la norma, y la segregación era un factor constante en la vida cotidiana. La falta de acceso a la educación, el empleo y la propiedad les negaba incluso la posibilidad de mejorar su nivel de vida o de tener una voz dentro de la política. Número 16. 1950. La completa marginación y el lento despertar de los derechos civiles. A mediados de la década de 1950, los pueblos indígenas mexicanos en California experimentaban una marginalización total. Sin embargo, ya comenzaban a vislumbrarse cambios, pues en el sur de los Estados Unidos, especialmente en California, movimientos sociales comenzaban a despertar. El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos trajo consigo un lento despertar en la conciencia social sobre los derechos de las comunidades indígenas y su lucha por la autonomía y la igualdad. Aunque la lucha por los derechos civiles no estaba completamente orientada hacia las comunidades indígenas, la visión de justicia social que comenzó a cobrar fuerza durante la década de 1950 sentó las bases para futuras luchas en defensa de los derechos de los pueblos originarios de California. La discriminación racial y los estereotipos empezaron a ser cuestionados por la sociedad estadounidense y con el tiempo, las generaciones posteriores se vieron involucradas en una lucha constante por su reconocimiento y por la reparación histórica que tanto habían sido negados. En conclusión, durante los primeros 50 años tras la Guerra Mexicano-Estadounidense, los indígenas mexicanos en California vivieron un proceso largo y doloroso de despojo, marginación y explotación. Aunque algunos de ellos resistieron de diversas formas, la realidad es que, a pesar de los esfuerzos por conservar su identidad y dignidad, fueron sometidos a un sistema que buscaba erradicar su existencia como pueblos originarios. Las políticas de asimilación, la explotación laboral y la discriminación institucionalizada arruinaron por completo sus vidas, pero a medida que pasaba el tiempo, emergieron movimientos que poco a poco dieron lugar a la reivindicación de sus derechos.